Ya. Entonces vamos a ver los ejercicios de certámenes anteriores. Algunos ya los hemos hecho en ayudantías pasadas, al menos los que di yo, el 2020, segundo semestre. Vi que el profe Werner también le subió un par de ejercicios de otros años. Igual podríamos revisarlos si es que hay alguno que no les haya quedado claro, porque vi que lo fueron como explicando, como por encima. Y si hay alguno que quisieran ver como más específico o más desarrollado, lo vemos. Así que eso, cualquier cosa me van deteniendo. Voy a revisar primero este de acá, que es el segundo certamen que di yo, que era lo de análisis de algoritmos y algoritmos de ordenamiento, si es que mal no recuerdo. Al menos análisis sí, y fila de prioridad, sí. En su tiempo hicimos este de acá, el del 4TN, este de recursión, que también es uno de los que estaban en el del 2014. Este de acá. Entonces, el del 2020 y el del 2014, esas preguntas son lo mismo. Pueden verlo en la ayudante que ya lo hicimos también, o en la explicación que da el profe, cualquiera de las dos. Lo Oye, que disculpa ¿sí? que en ese mismo ejercicio tengo una duda, Ujú. que ese ejercicio sale como en 4 líneas, algo así, ocupando Método maestro. método maestro, claro, Ujú. y con eso ya quedaría resuelto el problema. Exactamente, sí. Si puedes hacer método maestro, hazlo. Te va a salir en cinco líneas, a lo más 6 líneas. Ah, ya, ya, perfecto. Esa era mi En duda. Que caso que no se pueda, sí, dale. cuando vi la resolución del profe vi que fueron como 3 o 4 líneas, dije como, pero son 30 puntos, no creo que sea solamente eso. Pero al parecer Sí, parece que sí. sí. Eso. Si es que puedes usar método maestro, usa método maestro. Y si es que no puedes, vas a tener que recurrir a árboles de recursividad, que es como el último salvavidas. Cuando yo hice la resolución de este ejercicio, nosotros lo hicimos por árbol de recursividad. Lo que sí, llegamos a una solución que era aún más costosa, porque creo que esto era como un n cuadrado o n cubo, no me acuerdo. Y yo lo aumenté en uno más el orden, para hacer como una cota aún más superior. Entonces, no hay tanto problema en ese caso. Si encuentras una cota superior a la que en realidad es, en realidad también está ya agotando el problema, así que no hay problema. Pero eso, ese sería ese ejercicio de ahí, que ya lo habíamos cubierto. Y podemos ir con este de Convex Hull, que claramente es de diseño de algoritmo basado en lo que ya se conoce, de algoritmos de ordenamiento y esas cosas. Entonces, el convex hull es la envoltura convexa, también se conoce, de una figura. Lo vamos a ver un poquito en el miro, porque sabemos que hay dos tipos de figuras. Las figuras cóncavas, que será como una cosa así, un Pac-Man, donde si tú tiras una recta, por ejemplo, entre esos dos puntos que estén dentro del conjunto, claramente se sale del conjunto. Y eso es cóncava. Cóncava. Esto como a modo de contexto, en realidad, para poder ver bien el problema. En cambio, una figura convexa sería un círculo, un cuadrado, un triángulo, cosa que tú puedas tirar cualquier recta dentro de esta cosa y no se te va a salir. Entonces podría tirar esa recta de allá, esa de ahí, esa de ahí. Acá lo mismo. Puedo tirar esa recta. Entonces esas son convexas. Convexas. Entonces lo que viene a ser la envoltura convexa es eso, envolver una figura que es cóncava con una figura que es convexa, la mínima convexa. Entonces si yo tengo mi Pac-Man,
La envoltura convexa sería básicamente algo así. Uy, me quedo mejor lo hago con otro color. Sería esa parte que es convexa, en esa parte no hay problema. Y justo en la parte donde hay un problema de concavidad, entonces se podría tirar una línea recta. Y ahí quedamos convexa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos encontrar, la envoltura convexa, o el convex hull. Y ahí dice básicamente la explicación. Y acá nos dice que se supone que hay un procedimiento para combinar dos convex hull con un tiempo lineal, complejidad lineal. Entonces hay que hacer un algoritmo que calcule la envoltura convexa, el convex hull. Suponiendo que tenemos estos puntitos de acá, por ejemplo. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué podríamos usar? Ya, parece que no hay ideas. Vamos viendo. Una de las cosas que pueden ser útiles para abordar estos como casos medio extraños es pensar en algo que sea óptimo o que podamos generalizar para varios problemas. Y eso es el algoritmo de dividir y conquistar, básicamente. Entonces, hay varios tipos que salen de ese algoritmo, merge sort, quicksort, hay varios. Pero así como idea general, lo que queremos es aplicar la idea de dividir y conquistar. Entonces vamos a dividir nuestro problema grande de convertir un convex hull en subproblemas pequeños y donde después vamos a hacer la combinación de ellos, vamos a hacer la suma. Por eso es que nos dicen que ya se conoce un procedimiento para combinar dos convex hull. Combinar dos convex hull te va a resultar un convex hull. Entonces, ahí está la cosita, el trucazo. Entonces, vamos a ver un grafiquito. Por ejemplo, una flechita para allá, otra flechita para allá, y vamos a hacer puntitos. Por ejemplo, algo simple, donde queremos determinar el convex hull de estos puntos de acá. Y uno en el centro. Entonces queremos calcular el convex hull de esta figura de acá, que básicamente sería el triángulo de acá afuera. Eso es lo que nosotros queremos. Porque con estos puntos podemos hacer varias figuras. Podemos hacer esta, pero esa no es convexa. Nosotros queremos el convex hull. Entonces, si se fijan, en esta figura de acá podemos hacer dos figuras que sí son convexas. Estamos dividiendo nuestro problema grande en otros problemas más pequeños, que sería este de acá, y luego ese de allá. Entonces, dos triángulos son, por sí solos, son básicamente envolturas convexas. Entonces después podríamos hacer la unión y después trazar alguna recta quizás para mantener la convexidad. Sí, algo así podría ser. Entonces vamos con eso. Entonces podríamos ir definiendo, porque lo que nos piden es diseñar un algoritmo, no nos piden implementarlo o algo así. Entonces, cuando nos dicen diseñe, basta con que ustedes digan los pasos que van a usar para su algoritmo, explicar su algoritmo. No necesariamente escribir un pseudocódigo o cosas así. No, no es necesario. Entonces, con esa idea, vamos a ir definiendo nuestros pasos. Entonces, número 1.
o primer paso. Voy a definir el primer paso como escoger algún punto de los que están definidos de mi conjunto como punto inicial para poder hacer mis iteraciones, básicamente. Entonces, primer paso. Debo definir voy a escribirlo mejor, porque si no me voy a demorar mucho. Definir punto inicial. Punto inicial. ¿Y qué criterio voy a usar? El que a mí se me plazca. Yo cuando di el certamen definí el punto inicial como el que está más a la izquierda, básicamente. Entonces voy a partir con ese de ahí. Primer paso. El punto inicial será el punto con menor valor de x. Valor en la coordenada x. Entonces tenemos eso. Ese va a ser mi punto inicial. Entonces después voy a tener que ir visitando los otros puntos. Y también tengo que definir mi criterio. ¿A cuál de los otros puntos va a ser el que yo voy a visitar? En este caso, les digo, esto se puede resolver de muchas formas, así que pueden hacerlo como ustedes tienen convenientes y van a salir muchos algoritmos desde esto, porque la idea general es dividir y conquistar. Entonces, segundo paso. Segundo paso. ¿Qué punto visitaré? Entonces, ¿qué punto voy a visitar? Entonces, ahí lo defino yo. Yo definí que iba a visitar el que esté más cercano en X y el de mayor valor en Y. Entonces, eso significa que en primera instancia estaría visitando a cualquiera de estos dos, porque son los que están más cercanos en X, pero más lejano en Y, o de Y más alto. Me refiero a que esté más arriba. Entonces, con eso estoy desempatando y me iría por el camino de arriba. Entonces, este es mi punto 0, este va a ser mi punto 1. ¿Qué punto visitaré? Ahí también lo definen ustedes. Visito el de X, el punto que tenga valor de la coordenada X más cercana y valor de la coordenada Y más alta. Entonces ahí me estoy yendo por el camino de arriba. Excelente. Después podría irme. Voy a revisar antes de, si es que no la he embarrado. Entonces lo siguiente que voy a hacer es, voy a querer recorrer en esta dirección. Entonces, este va a ser el punto 2. En ese caso, estaría visitando a otro valor que sea de X más grande.
me estoy saltando el del centro, porque lo que yo quiero hacer es, voy a dejarlo esto como 1. Y como 2. Si hay un X, o sea, un punto con el mismo valor de X, me lo salto. Entonces ahí ya tengo otra condición para que me pueda saltar ese punto del centro, porque tiene el mismo valor que 1, y puedo pasar al siguiente valor, que sería el 2. Entonces, por ese lado estoy bien. Y luego, tengo que revisar mis condiciones así como de término. Cuando yo estoy en el punto de más a la derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Me gustaría regresarme al punto de acá. ¿Cómo puede hacer eso? Debería revisar si es que hay un camino hacia abajo y hacia la izquierda. Como antes fuimos hacia la derecha y hacia arriba, acá voy a hacer la situación contraria, que sería revisar hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, si estoy en el punto de más a la derecha, comienzo a cerrar la figura. Reviso el punto más cercano en X, pero que sea de valor Y menor o igual al punto actual. Entonces, de esa forma, voy a revisar el que esté más a la izquierda, que sea más cercano, en ese caso sería este de acá, pero como el Y es mayor que el punto actual, que sería el de acá, entonces me lo salto. Ya no tendría sentido visitarlo. Y el último punto que me quedaría sería el inicial. Entonces, ahí cierro mi figurita. Y ahí quedo con una envoltura convexa. ¿Les queda más o menos claro la idea de esto? Esto sería como el loop. Y eso sería la inicialización. Y esto es inicialización. Como ya les digo, hay muchas formas de abordar este problema. Esa fue la que a mí se me ocurrió. Así que pueden haber más soluciones. ¿Entienden más o menos la idea? Yo sí. Disculpa, ¿Sí? Kevin, sí. Al final de ese loop no deberías como eliminar todos los puntos que contengan o estén al borde del convex hull que acabas de crear. ¿Cómo? ¿Cómo? Como luego de terminar ese loop, no deberías eliminar todos los puntos que estén dentro del convex hull o que los contenga. Ah, ya. Claro, debería. Sí, buena acotación. En ese caso, los puntos que vaya visitando los podría guardar en una lista, por ejemplo. Entonces, como el del centro no lo visité, en teoría ya se eliminó. Entonces, claro, sería Ya, una perfecto. forma. Ahí sería como el paso 4 antes del loop. eh, Agregar a la lista. Algo así. Agregar. Lista. Algo así. Así es.
Así como para corroborar, veamos otra figura, a ver si es que funciona. A la rápida. Podría ser esta figura de acá, a ver, para que probemos. Algo así. Y ya. Entonces, según mi algoritmo, el punto inicial sería el que tiene el menor valor en la coordenada x. En este caso, vendría a ser este valor de acá. Lo voy a dejar con rojito. Entonces, es mi punto inicial. Segundo, voy a visitar hacia la derecha y hacia arriba, que sería el más cercano en x, y me voy hacia arriba. Entonces sería este de acá. Lo mismo, hacia la derecha y hacia arriba. Sería básicamente el que está ahí. Como este ya no tiene más hacia la, bueno, sería hacia la derecha y hacia arriba, pero no podría. En ese caso creo que está fallando. Pero tú lo que quieres hacer es unir triángulos, po, ¿no? Claro, en teoría sí. Es que en ese caso tu loop sí funciona, pero no termina de visitar al de más a la derecha hacia arriba. Visita hasta ese punto, hasta el segundo. Sí. Visita hasta el segundo y de ahí va para abajo y cierra, pero no estoy seguro tampoco. A ver. Sería visión x más cercano y valor de coordenada y más alta. El más cercano vendría a ser este de acá. Entonces, y como el de y más alto debería ser este camino de acá. Voy a revisar. Después el más cercano vendría a ser este de acá. Más cercano vendría a ser ese de ahí. Eh, mm, Después se va acá. Luego para allá, para allá, para allá y para allá. Creo que lo escribí mal. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Voy a revisar de nuevo. Disculpa, Kevin, pero yo te entendí que la idea inicial era formar triángulos y después unirlos todos, ya que el mismo profesor te daba una función, te daba el tiempo de una función que unía dos Sí. complex whole. Entonces, en Mm. ese caso no es como más sencillo, quizá, ya, claro, partís con el punto inicial que es el de más a la izquierda, con el valor de x más a la izquierda. Sí. Luego lo sigues vas por arriba. Luego lo sigues al que tenga un valor de i igual o superior
pero con un valor, con un X, claro, el más cercano en X, pero con un valor de Y mayor o igual, y luego vas hacia abajo y cierras. Luego te vas, por Claro. ejemplo, al de valor, al Eh, de... No, ahí no eh, sabría cómo cerrarlo después. bueno, entonces para ir para arriba, podríamos discriminar por Y. Eh, por arriba. Por arriba. Por arriba revisamos el de Y mayor o igual al actual. Entonces, eso va a ser como nuestra función principal. Pero creo que sí, por ahí va la idea. Después, cuando quisiera cerrar el camino, eso es lo que tengo que checar, porque parece que no lo estaba haciendo tan bien. Ah, mira, mira, mira. Después te puedes ir después de recorrer el segundo punto, que sería como partes en el primero, te vas al de X Es más cercano, pero con un valor de Y mayor o igual. Luego puedes recorrer el valor de Y menor o igual más cercano. menor o Y igual luego más cierras. cerca. No, ese de ahí. Claro, claro, en ese y luego cierras. Y luego cierras Mm, hacia el punto original y ya formaste tu triángulo. Y ahí ya formas un loop de n tercios de los puntos, si mal no estoy, porque vas recaudando a 3 puntos. Pero ahí no sé qué pasaría cuando si tienes como un número par de puntos, no sé muy bien cómo qué ocurre ahí. podríamos ir para allá y para allá. Y así esto también es una buena solución. Ahí formamos ese de ahí, segundo acá, después este de acá, segundo este para acá. Uy, ay, creo que me equivoqué. Ya, pero sí, esa es una buena solución también. Eh, voy a limpiar un poco el dibujo. Eh, uh, uh, Sí, es que igual tampoco se aclara muy bien cómo qué es lo que hace la función de unir los convex hull, ¿no? Te dice como si los une formando un convex hull exterior a todos los que creaste o, o literalmente te hace la unión de todos los convex hull que tenéis. Entonces, ahí yo creo que hay que interpretación igual. claro, sí, Porque más claro, a si la te hace un derecha. convex hull con más grande de todos los que tú tienes, no la unión, sino un convex hull más grande de todos los que tú tienes, esa solución funciona. De hecho, podéis ir Sí, descartando de ahí los puntos también. sí. Creo que igual, creo que igual era esa la interpretación, creo. Así Sí, que, es que si es con la unión de todos los que hiciste, no, yo creo que no, sí. no sale. Eh, quiero terminar esta idea que estoy viendo ahora y si no, la cerramos con lo que vimos recién. Vamos por arriba, discriminando con Y actual más grande o que el actual. En ese caso quedaríamos hasta ahí y después empezamos a bajar hasta el de más a la derecha. Entonces bajamos, este sería, ahí tengo esa opción de ahí y esa opción de Ahí ahí. Pero me discriminas voy con el X al... más a la derecha, po, Exactamente, ahí me voy por el de más a la con derecha. el máximo X que tengas Y en de ese distancia. caso estamos acá y ahí tengo que empezar a cerrar por debajo. Para cerrar por debajo tengo que ir con el Y por abajo, con el Y más bajo, por Claro, abajo. no, pues, con el Y más cercano o Que con si el me X más voy, cercano. yo diría que con el Y más abajo, más negativo, no sé, para poder irme a este de acá. Porque si me voy al Y más cercano me iría por este de acá y ahí ya muere. Ah, no, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Por abajo, Y más pequeño, más pequeño. Eso X era con el Y más pequeño, pero con el X más menor cercano. a... Sí, sí, sí. Entonces me voy a ese. Y más pequeño de entre estos 4 puntos vendría a ser este de acá. Entonces ahí sí estoy cerrando bien.
entre los que siguen, también lo mismo. Y en este caso, como x tiene que ser menor que el actual, el último caso vendría a ser ese de ahí. Y ahí cierra bien. Así que parece que esto lo escribí mal o lo interpreté mal de mi mismo código, así que lo dejamos con esto de acá. Igual la otra opción, la de interpretar como combinación de la envoltura convexa generando otra convexa, es buena esa opción, la que también vimos por triángulo, formando estos triángulos de acá, después ese de ahí, ese de ahí, y ir combinando. Entonces ahí también hay otra opción. No sé si quedó más o menos claro, o cachan más o menos cómo es el tipo de este tipo de ejercicio. Ahí. Sí, yo creo que sí se entendió. Por lo menos yo lo entendí, pero me queda la duda de cómo calculas el tiempo de ejecución de esa solución. Ahí, ¿verdad? ¿Cómo es este tiempo de comparación con el no? Ya, entonces nos dicen que fuerza bruta es cúbico. Esta solución de acá, en el peor de los casos, va a recorrer todos los nodos, que sería como un triángulo. Y tengo que ir comparando. Entonces sería tomar este nodo de acá. Uy, voy a limpiar un poco. Por ejemplo, voy a tomar este nodo que es el inicial A y lo voy a comparar con todos los demás. Entonces voy a comparar con este, con ese, con ese, con ese, con ese, con ese, con ese, porque eso es lo que estoy haciendo, comparando para ver cuál es el de Y más alto, y después me voy hacia la derecha. Entonces tengo que hacer una comparación de uno contra todos. Eh, Eso. Entonces tengo que hacer una comparación de uno contra todos. Y eso sería un n cuadrado. Sí, porque tengo que hacer dos for. Un for para recorrer todos los puntos, los n puntos. Y después dentro de ese for, cuando ya esté posicionado en un punto, voy a tener que hacer otro for para recorrer nuevamente los n menos 1 puntos. Para poder compararlos. Y ahí comparo el n por el n menos 1, o n menos 2, menos 3, menos 4, no sé. Y ahí tengo dos for. Y como son dos for de n, y un n menos 1, pero son n, ahí tengo un n cuadrado. No sé si se ve. Sí, 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 sí se ve. Súper. Y de lo que tengo anotado, una solución como del estilo de los triángulos, y usando merge sort, se llega n log n, que sería aún más óptimo que esto. Pero de todas formas está bien, porque es n cuadrado y es más que el algoritmo de fuerza bruta. Entonces, eso. Voy a pasar a fila con prioridad por máximo. No sé si lo vieron eso. Sí, lo vimos ese ejercicio hoy en la mañana. Ah, ya. Bueno. No había hecho. Este de acá.
Diseño una fila con prioridad por máximo. Y esto era. Creo que preguntan lo mismo, creo que me confundí. El que mostraste antes de este es el que vimos en la mañana. Sí, este de acá. Sí, es el que vimos en la mañana. El otro no, pero era como más o menos similar la pregunta, por eso me confundí. Este es diseñar la fila con prioridad. ¿Cuál es el tiempo de ejecución para las siguientes tareas? Insertar y sacar. Y este de acá, que es, explica lo más detallado posible que considera su modificación. Mm, en realidad es lo mismo, así que decir. No sé si tienen alguna duda con ese de ahí, para ver algo en específico, y si no, pasamos a otro que es el de grafos. No. Ya. Entonces, porque este también lo vimos en otra ayudantía, como lo habíamos visto, y este también lo vieron con el profe por lo que vi, y fue con método maestro. Entonces, vamos con este certamen de acá, que es el certamen 3, que di yo. Los de hash los vimos en la ayudantía de hash, los vimos los dos, y también dejé la resolución en el repositorio. Eh, Y Kevin, respecto a ese mismo ejercicio que vimos en la ayudantía pasada, ¿sí? el de grafos, ¿cuál era? ¿No? La ayudantía No, la pasada, ayudantía antepasada, perdón. la de hash. Sí, sí, sí. Acá Bueno, en donde te tengo... piden ordenar de a 3 siglas. Ah, ya, este, sí. Y que ahí yo quedé con una duda, porque ahí no estamos considerando como el orden de las letras, de las 3 letras. Eh, ¿Te Porque refieres sí, o sea, la resolución que llegamos a esa ayudantía, cierto? claro, claro, porque por ejemplo ahí Sí. nosotros decimos que ABC es lo mismo que CDA. Claro, sí, eso me di cuenta después de, de todo. No sé si lo tengo por acá. El tema es que de la otra forma, como intentando considerar ese orden, no se me ocurrió. No, se me intentó ocurrir como una especie de Ya, hacer un radix sort, pero sí. no sé, la verdad. Sí, la verdad es que esa era la solución. Bueno, si no vieron la ayudantía, este ejercicio de este ejercicio de este de acá, donde se tienen 3 letras, o sea, siglas de 3 letras, todas con mayúsculas, y se quieren dejar ordenadas alfabéticamente. Entonces lo que se llegó es hacer una función hash que fuera de direccionamiento directo, pero donde las llaves, las K, van a ser la suma de los valores de ASCII. Entonces, eh, esta es la solución que se llegó, pero no es la correcta. El ASCII de A, por ejemplo, si fuera AAA, entonces sería el ASCII de A, esto lo voy a copiar y pegar, más el ASCII de A, más el ASCII de A. Entonces, esa fue la solución que se llegó, y claramente no es correcto, por lo que dijo hoy, no vi el nombre, lo siento. Eh, entonces, por ejemplo, ah, BAA va a ser igual a BA igual a porque sus sumas te van a dar igual. Entonces va a ser la misma llave y por ende te va a dar la misma dirección de tabla hash. Y no van a estar ordenadas correctamente, van a depender de cómo entren a la tabla. Entonces ahí hay un problema.
¿cuál es la solución? En vez de hacer la suma, hacer la concatenación de los valores de ASCII. Entonces, en vez de hacer la suma, yo voy a hacer la concatenación. Y en ese caso ya no va a haber ese problema. Voy a hacer la concatenación. Entonces a esto de ahí le voy a hacer una concatenación con nar. Y esa va a ser nuestra llave. Entonces ahora ya no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el A, ¿cuánto vale? El A es 65, el B es 66 y el A es 65. Entonces ahora va a quedar 65, 65, 66. Este va a quedar 66, 65, 65. Y claramente este es mayor, después le sigue este, y después le sigue este, que sería el orden alfabético, básicamente. En el otro caso era 66 más 65 más 65, y eso va a ser igual a 65 más 66 más 65, que va a ser igual a 65 más 65 más 66. No sé si se entendió la diferencia. Y disculpa, en ese caso, ¿cómo se define la función de hash? Al tiro. Bueno, lo tengo acá desarrollado. Entonces tenemos la sigla de ese estilo, tenemos la concatenación de las letras, y nos van a quedar cosas de ese estilo. Super HD. Entonces la función de hash va a ser el corrimiento del mínimo valor llevado a 0. Entonces voy a hacer la llave menos 65, 65, 65. Entonces el primer valor, que va a ser AAA, si yo lo entro a la función de hash, me va a quedar con 0. 65, 65, 65, menos 65, 65, 65, me va a dar 0, que es la tabla hash en posición 0. Después, el AAB va a ser 65, 65, 66. Entonces la resta entre eso y el número que definí acá me va a dar 1. Y ahí va a estar en la posición 1. Y así sucesivamente hasta llegar al ZZZ. ¿Qué es lo importante? Definir un Z que sea mayor o igual a nuestras combinaciones posibles, que son 15.625, 25 a la 3, por la combinatoria. Esa es una solución. Otra solución, bueno, eso con hash. Otra solución sería también usar estos concatenados y usar radix sort, porque sabemos que todos tienen el mismo largo. Y radix sort tiene que ser con un algoritmo también que sea de tiempo lineal, entonces lo usamos con counting sort. Y ahí se llegan a las dos soluciones. Con tabla hash se queda con tiempo lineal, y con radix sort te queda dependiendo de la cantidad de dígitos y el rango de valores. Entonces ahí queda más o menos eso. ¿Se entendió? Buenísima. Sí, sí, sí. Súper. Esa era el 3. Vamos con grafos. ¿Nos queda tiempo? Sí, nos queda tiempo. Tenemos 22 minutos más o menos para hacer este ejercicio. Entonces vamos con este ejercicio de acá. Creo que no lo desarrollé nada yo antes de pasar, creo. Vamos con... Ya, entonces, ¿qué nos dice? Básicamente tenemos este grafo de acá, con pesos y no dirigido, donde A, B, C son estudiantes y quieren llegar a la universidad, al campus, al NONI, lo que sea, que está ubicado en J. Y tenemos todos los pesos excepto el del enlace D
f. Esa es una incógnita. ¿Y qué es lo que nos dicen? Nos dicen si es que existe un valor de x tal que A, B y C compartan la misma mínima distancia hasta J. Entonces, si estamos hablando de mínima distancia, tenemos que hacer algún algoritmo que sea de mínima distancia. Dentro de los que se ven estaría el Breadth First Search y Dijkstra. Esos dos son como los grandes algoritmos. Hay otros más, Bellman-Ford y el Deep First Search. El Prim creo que también, no estoy seguro. Ahí por eso lo dejo un poco de lado. Así que yo lo voy a realizar por Dijkstra y ahí lo vamos viendo. Entonces tenemos que encontrar un valor de x tal que estos tres tengan el mismo valor de mínima distancia. Y si es que eso no se puede, hacerlo para al menos 2. Ahí tendríamos que ir viendo qué es lo que pasa. Entonces voy a hacer un sucio copy-paste. Venga para acá. Y vamos resolviendo. Entonces, voy a resolver primero para A, B y C. O, bueno, lo voy a resolver para A y C. Ya van a ver por qué. Entonces, para A, quiero llegar desde A hasta J. No voy a hacer el extra completo, porque en realidad hay caminos que no tienen sentido. Entonces, primero tengo ese camino de ahí, voy a tener un camino de 90 y no tengo más opciones para llegar hasta ahí. De acá voy a tener estos tres caminos de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 90 más 90, 180. El E va hasta G. Voy a hacer 90 más 150, esto querían 240. Desde E me voy a D y eso quedaría en 180. Entonces, hasta ahora, voy a armar mi matriz de predecesores para no olvidarme. Y esto es hasta J. El Bayer se los voy a ignorar porque no tiene sentido ir para allá. D, E, F, G, H, I y J. Entonces voy a tener esto, este vector de por acá. El predecesor de A es nulo, porque fue nuestro nodo fuente. Y ahora vemos, después me moví a E, E predecesor A, H predecesor E, G predecesor E y D predecesor E. G y D predecesor E. Listo. Entonces, ahora voy a tomar el nodo D. El nodo D se puede ir de nuevo a E, pero no tiene sentido tampoco. Entonces puedo ir por este camino de acá y este camino de acá. El B y el C los voy a ignorar también. Rojito. Entonces tengo este de acá y este de acá. 150 más 350 me da mayor a 240. Cuando haga el relax, me va a dar que no va a surtir efecto. Entonces ese camino se descarta. Nada que hacerle ahí. Y el camino de abajo le tengo que sumar un X. Ahí no hay mucho. Sería 180 más X. 180 más X. Entonces F tiene predecesor D. F predecesor D. Termino con D.
termino con D y me voy a el nodo G. El nodo G puede irse para allá, se puede ir para allá, y se puede ir para allá, y se puede ir para allá. Entonces, hago el camino de acá arriba. 240 más 100 me da 340. Eso es mayor que 180. Al hacer el relax, no tiene sentido. No va a surtir efecto. Entonces, ese camino se descarta. Cualquier duda que tengan, me van deteniendo. 240 más 250 me da 490. Ese camino lo anoto. Así que J, predecesor G. J, predecesor G. Ese camino está listo. Este camino de abajo, 240 más 110. 240 más 110, 350. Listo. Y este de acá abajo es 240 más 120. Serían 360. Entonces sería 360. Y este de acá es 180 más X. Ahí depende del valor de X, pero claramente si lo dejo menor a 180, se va a quedar este de acá. Y como queremos ¿cómo se llama? Un camino más corto, no tendría sentido dejar un X mayor a 180. Entonces, ahí este de acá se descarta. Uy. Se descarta este de acá. Nada que hacerle. Y ahora voy con el H. Voy a ir tachando los que ya tengo listo. Este está listo, está listo. Uy. Está listo. Ese no. Ese sí. Entonces el H. Voy con el H. El H tiene este camino de acá y este camino de acá. Entonces, 180 más 300 me da 480. Al hacer la relajación entre 480 y 490, sí va a funcionar, y esto se va a convertir en 480, y voy a actualizar el predecesor de J. Predecesor de J pasa a ser H. H, H, H. Ahí estamos ready. Y me queda este caminito de H a G. 180 más 100 me quedaría en 280. Relajación con 240, no pasa nada. Se descarta ese camino. Me quedan un par de nodos más. Entonces tenemos este camino de voy con el F. Con el F tengo este camino de acá y este camino de acá. Si me voy por arriba, va a quedar en 300 más X. Y cuando llegue a G, así como hacerlo un poco más rápido, voy a tener 300 más X. 300 más X. Entonces, si me voy por arriba, voy a tener 400 más X, y después voy a tener 300 más X. Ahí ya paso por mucho a 480. Si me voy por este camino de acá, sería 300 más 250, 550. Entonces, ese camino también se descarta. Si me voy por abajo, quedarían 410. Después voy a tener que hacer este camino de acá. 690. También se descarta. Entonces, ir por arriba no tiene sentido. Así como para hacerlo un poco más corto. Si no, vamos a estar mucho rato. Este camino de acá arriba se descarta. Reviso este camino de acá. Ese camino de ahí me va a dar 260 más X. 260 más X. Esto potencialmente puede ser un camino más corto, entonces voy a eliminar este de acá. Entonces el predecesor de I va a ser F. Predecesor de I va a ser F. Hoy antes no lo noté.
Ahí. Este es H. Y el otro es F. Voy a hacer un poco más. Esto es I. O al revés. H, I, J. Oh, no me sé el abecedario. Esta es J. H, I, J. Entonces esto es F. Eso estaba bien. Y el otro es H. Ahora sí. Mala mía. Entonces tenemos ese actualizado. El F ya lo tenemos listo. S ya lo tenemos listo. El G tenemos listo. Y me falta el I. El I me quedaría solamente ese camino de ahí. Uy. Me quedaría ese camino de ahí. Ese camino de ahí. En ambos casos voy a superar a 480. Entonces, para A, ahí llegamos a la conclusión. Para A no existe un X que lo convierta en un camino más corto. Entonces para A ya no tiene sentido. ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, sí, sí. Súper. Entonces para los otros vamos a hacer básicamente lo mismo. Voy a ir con el C y voy a hacer un poco más rápido. Porque la idea es la misma. Entonces tengo 240 acá. Voy a tomar el camino de acá. Serían 320. Irme por acá o irme por acá, más por acá. Me sale más corto el de la derecha. Entonces, el camino más corto va a ser 320 más 280. Esto me va a dar 600. Predecesores. Sería C, D, E, F, G, H, I, J. Predecesores. Entonces, J tiene predecesor I. J tiene predecesor I. El I tiene predecesor F. F tiene predecesor C. F tiene predecesor C. Y este es nulo. Ya. Otros caminos posibles podría ser este de acá arriba. Este de acá, este de acá y este de acá. Veamos solamente sin la consideración de x o un x igual a 0. Esto me da 300 más 90, 180 más 240. Eso me da 6, 720 creo. Uy. 720. Entonces no hay un X que me haga el camino más corto por el camino de arriba. Revisemos este camino de acá. Voy a borrar lo demás. Esto de acá se descarta, se descarta, se descarta. Entonces, tomando ese camino de ahí, ya tenemos 350 más 240. Eso serían 590. Sí o sí tendríamos que tomar alguno de estos caminos, que son mayores que 10, entonces ya se descartan. Tampoco hay un X que me lo pueda achicar. Entonces, ese camino también se descarta. Y por ende, no hay un X que me pueda hacer el camino más corto. En este caso también.
idem de A. Entonces, la primera pregunta que nos decían, si es que había un X que hiciera el camino más corto para los tres, no hay. Con el hecho de ya haber analizado el A, era suficiente, pero la otra pregunta nos decía que hay que encontrar para 2. Entonces, ahí entra en juego B. ¿Cómo sé que este es el más corto? Revisemos otro camino, que sería el único otro camino posible, sería ese de ahí. 240 más 120, tenemos 360. Después tenemos este de acá, 360 más 250. Eso me da 610. Entonces ese camino se descarta. El camino de acá arriba, uy, ¿qué hice? El camino de acá arriba me da más 400. Entonces eso es 360 más 400, 760, también se descarta. Tenemos este camino de por acá. Sería 360 más 110, 470. 470 más 280 es mayor a los 600. Entonces, efectivamente, es el más corto. Entonces, tenemos el más corto de acá, que es de 600, y el más corto de acá, que es de 480. Entonces, como nos falta B, tenemos que hacer que B sea igual a 480 o igual a 600. Cualquiera de las dos formas nos sirve. Entonces, vamos viendo. Para B, ¿nos queda tiempo? Sí, nos quedan 4 minutitos. Vamos a hacer el speedrun. Tenemos acá 80. Después tenemos 3 posibles caminos, que sería el de arriba, el del centro y el de abajo. Vamos por arriba. Este camino de acá, que parece ser... sí, este parece ser el más corto de los de arriba. Sería 80 más 90, 170. Más 90, 260. Más 300, 560. Si me voy por abajo, me da 150 más 170, eso es 320. Es menor a 350, entonces está bien. Si me voy por arriba, quedo en 420, no pasa nada. Si me voy por acá, 320 más 250 es 570, mayor a 560, no pasa nada. Podría irme por acá abajo, que sería otro camino lógico, sería 320, 430. Y después me tengo que ir por allá, ya no cunde. Pasa a ser mayor a 560. Entonces ese camino también se descarta. Hasta ahora, bueno, esto lo podría dejar así, 320. Entonces por el medio ya no tiene sentido porque es mayor a 320 y me quedaría el camino de abajo, 80 más x. Entonces, 80 más x nos queda acá, 80 más x, me voy por acá, más 80, sería 160 más x, y me voy por acá. Si los otros caminos no tienen mucho sentido. 260 más 160, eso nos quedaría en 440. Entonces nos queda 440 más x, que es menor que el que habíamos encontrado antes. Entonces se reemplaza, se relaja. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es que sea igual a B o igual a C. Si quisiéramos que fuera igual si quisiéramos que fuera igual a C, sería 600. Y 600 es mayor que 560, entonces ya no sería mínimo mínimo. Entonces esa se descarta. Si quisiéramos que fuera igual al de A, tendría que ser 480.
y se cumple para x igual a 40. Voy a anotarlo. Para x igual a 40 se cumple que shortest path, camino más corto para B hasta J es igual que para el camino más corto de A hasta J. Y vamos anotando el camino. El camino sería B, D, F, I, y luego J. Para este de acá sería A, E, H y J. Y eso está para la primera pregunta, que eran los 30 puntos de acá. Y segundo, nos dice cuál es el valor de X, o rango más bien, para que el estudiante que vive en B sea el que está a la distancia más corta del campus. Entonces tendría que ser menor a 480. Entonces, para que sea para que el estudiante B sea el que vive más cerca del campus, se debe cumplir que X sea menor que 40, pero mayor igual a 0. Entonces, con eso ya estamos. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio o les quedó claro? Para mí, clarísimo. Excelente. A los demás que están, Diego, Vicente. No sé si... Sí, quedó claro. Bueno, súper. Con eso quedamos entonces, porque los otros ejercicios que están en este certamen están resueltos. Están en el repositorio, como les había dicho, en ayudantías, código ejercicio, unidad 2, resolución de ejercicio, y ahí están en las ayudantías respectivas. En la ayudantía 11 fue que hicimos lo de hash. No sé si voy a parar la grabación.